Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del concepto de asociación de ideas para innovar. Cuando uno normalmente va a generar, por ejemplo, alternativas de diseño, uno tiene digamos, hay diferentes maneras de poder generar esas alternativas a través de la asociación de diferentes conceptos que permiten hacer o generar la innovación en los diferentes productos. Un ejemplo de eso puede ser el tema de los teléfonos celulares. ¿Sí? Cuando el celular nació, pues nació como la unión de dos conceptos. El concepto de la necesidad de resolver la necesidad de comunicación, pero adicionalmente el concepto de portabilizar esa A mí que comunicación. tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y fumarme. Denme un segundito, muchachos. Bueno, entonces que les comentaba que uno puede tener las diferentes asociaciones entre conceptos y esto puede generar innovación en los productos. Entonces, por ejemplo, la telefonía celular se generó a través del concepto de la comunicación o de responder a la necesidad de comunicación que hasta ese tiempo tenían los teléfonos fijos y luego está la asociación con el concepto que está relacionado a la movilidad o la portabilidad de esa comunicación. Entonces, cuando esos dos conceptos se unen, pues básicamente lo que están generando es el concepto de telefonía celular. Entonces, eso es una manera, por ejemplo, de buscar innovación con eh, con el teléfono. Bueno, en esta presentación les voy a mostrar un ejemplo que está relacionado al tema de la... Un momentico, yo lo coloco aquí un poquito más pequeño. Listo. Les voy a mostrar un ejemplo que está relacionado a esa asociación de ideas para innovar. Por ejemplo, este producto que van a ver acá es la asociación o el concepto de ideas que está relacionado a el uso que puede tener una licuadora, una hielera, ¿sí? Los platos que se cargan, por ejemplo, para resolver algún paseo. En este caso, elementos como el cuchillo, que también me sirven como para resolver diferentes situaciones que pueden presentarse dentro de un paseo. La parte de un cargador o una batería portable para los celulares y adicionalmente los parlantes de música. Entonces, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la asociación de todas estas ideas o de las funciones principales que tienen los diferentes objetos, pues puede encontrar que ellas se pueden complementar. Sí, con complementarse me refiero al tema de que yo puedo encontrar en cada una de estas una asociación o algo que me está permitiendo eh, unir las diferentes funciones que tiene eso para sacar un producto que es multifunción. Entonces, por ejemplo, este producto de acá, o sea, de la asociación de todas estas ideas, se genera este producto de acá que se conoce como la Coolest Cooler, ¿sí? Que es esta neverita. Ya les voy a mostrar un video aquí rapidito para que ustedes, igual estos videos los van a poder encontrar ahí dentro de la misma plataforma, dentro de la página web. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que el producto tiene el concepto, digamos, de lo que hace una licuadora, de que tiene un puerto de carga USB, de que tiene un parlante que se conecta vía Bluetooth con los teléfonos celulares. Bueno, adicionalmente pues tiene unas rueditas y diferentes aditamentos para poder trasladar el peso de las cosas que se están llevando, digamos, al paseo, a la reunión. Un destapador incluido o integrado. También, digamos, en la parte de las tapas tiene unos portaplatos. Por aquí tiene
un cuchillo de cerámica y esta tabla o esta parte de división sirve como tabla, por ejemplo, para picar diferentes cosas. Sacacorchos. Bueno, digamos que este producto que ustedes acabaron de ver es un producto que reúne todas las condiciones relacionadas a los conceptos que ustedes estaban viendo acá, de las funciones que están proveyendo cada uno de estos diferentes objetos. Entonces, esos temas me permiten generar a mí, a través de la asociación de ideas, un concepto nuevo o innovador de producto. Por supuesto, si yo comparo este producto con lo que es una hielera normal, voy a encontrar una ventaja, y es que este tiene muchas más funciones y cumple muchas más características y resuelve muchas más necesidades que lo que hace eh, una hielera normal, ¿listo? Entonces, pues desde ese orden de ideas, pues nosotros podemos ver que este es un producto que a través de la asociación de ideas genera innovación sobre los productos que normalmente están dentro de su mismo rango. Entonces, esa puede ser utilizada como una estrategia creativa para la generación de las alternativas que cada uno de ustedes tiene que pensar. Esas alternativas en las que cada uno de ustedes va a pensar deberían estar basadas en el concepto. El concepto fue lo que vimos la clase pasada, la última clase que vimos teórica ya en la universidad, y yo les podría decir que para generar el concepto como tal, y estoy hablando del concepto de proyecto, un concepto de proyecto debería estar compuesto o estructurado con estos 10 factores que ustedes ven acá. Número uno, pues el concepto de proyecto debe definir el producto, o sea, debe decir qué es, aunque lo haga de manera generalizada o de manera específica. Está mencionando qué es el producto, qué propuesta de materiales van a utilizarse en la construcción del producto, qué propuesta formal, es decir, cómo va a ser la forma, si se va a modular, si es de forma cuadrada, si es de forma redonda, etcétera. Propuesta de acabados de cada uno de esos materiales, debe establecer las funciones, entonces funciones principales y funciones secundarias. Debe mencionar la tecnología de funcionamiento, por supuesto esto ya lo levantamos nosotros con el análisis de tecnología. Debe proponer un uso, o sea, de cómo se debe utilizar. Debe tener como definición de usuario quién lo debe utilizar, en dónde se debe utilizar como contexto, y el factor diferencial, que es el valor agregado, que esto es lo importante que añade, digamos, el concepto a la formulación de las diferentes alternativas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes generen el concepto de proyecto, asegúrense de que tenga todos estos factores a la hora de construirlo. Les voy a mostrar un ejemplo de concepto de proyecto para que ustedes tengan la idea de cómo tienen que construir o cómo deben construir el que cada grupo debe utilizar para generar después las alternativas. Entonces, un segundito acá. Bueno, mírelo acá. Esto es un parrafito pequeñito que habla de lo siguiente. Mira que aquí estoy hablando sobre los 10 puntos que establecí ahorita. Se trata de una estufa fabricada con material vitrocerámico. Mire que ahí estoy hablando de la definición del producto y la definición de los materiales. De alta resistencia al impacto y los rayones, que incorpora tecnología de calor por inducción electromagnética. Estoy incorporando la tecnología aquí. De interfaz táctil y conectividad domótica. Estoy hablando del uso. De forma plana, estoy hablando de las características tangibles relacionadas a la forma, con características modulables, nuevamente estoy hablando de la forma, para personas que disfrutan de la actividad de cocinar en casa, estoy hablando del usuario, con el beneficio de poder mantener los alimentos calientes durante la cena, ya que su tamaño de eficiencia de funcionamiento la hace muy flexible para llevarla donde sea. Ese sería el valor agregado. Entonces, a partir de allí, si ustedes generan, por ejemplo, una alternativa o varias alternativas con respecto a este tema,
pues obviamente ya cada uno de ustedes pensará en el diseño perdón, en el concepto de diseño, que serían los ejercicios de bocetación, es decir, esta parte que viene acá. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo puedo repetir que lo domótico es el uso, que es la propuesta de uso. Sí, correcto. Estamos hablando de bueno, si tenés claro primero qué es domótica, ¿no? Domótica es cuando yo cojo a través de dispositivos tecnológicos y puedo generar dentro, por ejemplo, de un apartamento o dentro de una casa, que las cortinas se abran solas, que los televisores se prendan, por ejemplo, aplaudiendo, o que las luces se apaguen o se prendan aplaudiendo, ese tipo de cosas. Es muy relacionado, por ejemplo, con lo que hace Siri en los asistentes de voz, o lo que hace el asistente de voz de Google, ¿sí? Que es búscame una canción o búscame tal concepto en internet y ellos automáticamente lo hacen. Ese concepto de domótica como automatización de las diferentes funciones, entonces sería la forma de uso. Es decir, cuando yo pienso en este concepto que les estoy mostrando acá, pues estoy tratando de decir que el objeto que se va a diseñar se va a usar con tecnología que permita realizar funciones de manera domótica, pero adicionalmente le estoy dando otras funciones, que es mantener los alimentos calientes durante la cena, y que el objeto es portable. ¿Listo? Entonces, este funcionaría como concepto de proyecto. A partir de allí, entonces, que viene toda la parte del concepto de diseño, que son los ejercicios de bocetación, que por ejemplo vemos aquí algunos. ¿Listo? Pero, profe, Ajá. pero yo, ¿por qué no puedo confundir eso con tecnología de funcionamiento? Eso de domótica. Sí, claro, también porque la domótica se supone que como tecnología de funcionamiento, no solamente está guiado al uso, o sea, a la interacción con la persona, sino también estoy hablando de la domótica como los recursos tecnológicos que debe tener el mismo producto, orientado obviamente a su construcción. Entonces aquí estamos hablando no solamente del uso, sino también obviamente de la tecnología que utiliza el dispositivo. Porque si pienso en domótica como función, probablemente, es decir, como función de interacción con el usuario, tengo que pensar también en que eso debe llevar, por ejemplo, un micrófono para yo poder incluirle las instrucciones. Pero también adicionalmente podría tener como tecnología precisamente el tema de que esté construido con esas diferentes partes. Entonces ahí el micrófono no entraría también como función o como parte que permite el funcionamiento domótico, sino también como la parte que debe utilizar como accesorio o como hardware de tecnología para que permita el funcionamiento correcto del dispositivo. ¿Listo? ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, señor. Listo. Profe, Ajá. tengo una pregunta, tengo una duda con lo del valor agregado. ¿Es necesariamente las características que lo hagan destacar o económicamente hablando? Bueno, en ese sentido, digamos, no quiere decir que un modelo de negocio no pueda ser un valor agregado, ¿sí? En ese sentido pueden existir también, por ejemplo, como valor agregado, como les decía ahorita, ese modelo de negocio, es decir, que me permite, digamos, una estrategia de venta, o que me permita, por ejemplo, la generación de la adquisición a través de un factor promocional, porque estamos hablando en ese caso de intangibles. Y el valor agregado puede estar no solamente sobre los elementos tangibles, sino también sobre los elementos intangibles que debe tener un producto, es decir, las características. Pero en este caso en particular, para lo que estamos relacionando con las ideas del curso, pues no lo vamos a basar tanto en los intangibles, porque por supuesto no tenemos creado ni una marca, ni una empresa, ni nada, y como estamos partiendo de un supuesto, pues entonces lo vamos a hacer es sobre las características tangibles de la propuesta. Entonces aquí sería relacionado, el valor agregado relacionado sobre lo que yo puedo tocar, ya sea la forma, o ya sea las funciones, o ya sea el uso, o ya, ¿sí? O los colores, o bueno, las diferentes características que puede tener como tangibles.
Listo, gracias. Te estamos escuchando. Vale, vale, ok. Bueno, listo. Entonces quedamos claros allí. Bien. Entonces ahora les voy a mostrar cómo después de esto y después de haber generado uno las alternativas de diseño, uno puede trabajar sobre el tema de establecer las funciones de los productos. Entonces, bueno, aquí eso lo ubican acá en la unidad 8, en los archivos del análisis funcional, archivos de la semana 9 de clases. Listo, ustedes le dan clic allí, aquí van a encontrar una carpeta y aquí están las características técnicas. Eso es lo que comúnmente llamamos análisis funcional. Yo lo voy a abrir acá, para que ustedes lo vean. Listo. Entonces, bueno, les voy a explicar en qué consiste este tema del análisis funcional y es bien importante, porque aquí vamos a desarrollar una metodología, es bien importante que hasta este punto nosotros tengamos claros todos los atributos que generamos en la fase de investigación. Es bien importante que los tengamos presentes para generarlos en la etapa o para poder utilizarlos en esta etapa. Nosotros previamente habíamos hablado en la etapa cuando hicimos lo del árbol de objetivos que habíamos generado los atributos de la investigación y los clasificamos en 4 familias, que son metas y objetivos, las restricciones, las funciones y luego las implementaciones o lo que comúnmente conocemos como medios. De ahí entonces, ¿qué sucede? De ahí sucede que nosotros tomamos solamente las metas y objetivos para utilizarlos en la estrategia del árbol de objetivos, les dimos el nivel de importancia de acuerdo a la ponderación y bueno, todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Y a partir de allí, entonces, luego lo que hicimos fue, ¿se acuerdan que en esa presentación yo les dije que, entre comillas, uno eliminaba los otros atributos? Que realmente no era que los elimináramos, sino que los íbamos a utilizar en una parte avanzada del proceso y esta es la parte donde vamos a utilizar las restricciones, las funciones y los medios. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre la determinación de características técnicas. Bueno, para esa determinación de características técnicas debemos conocer qué es un requerimiento o una especificación de diseño. Esto ya también era un concepto que habíamos revisado la clase pasada y básicamente habíamos dicho que los requerimientos o especificaciones técnicas de diseño eran todo lo que estaba relacionado a lo que me dijera cómo era la forma del objeto y qué funciones debía cumplir. ¿Sí? Entonces, ahí están. Son variables que deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa y que son fijadas previamente por una decisión, que en este caso la decisión son las decisiones que nosotros encontramos a través de los métodos de indagación que propone el cliente o el usuario, por la misma naturaleza del objeto, por ejemplo, la naturaleza formal de un producto. Digamos que cuando ustedes ven un envase, pues los envases tienen unas formas predeterminadas. Entonces, por ejemplo, si yo veo el envase, la forma de un envase de shampoo, ustedes están viendo una tipología que es muy diferente a la forma del envase, digamos, de un lubricante para carro. ¿Sí? Tienen 2 formas completamente diferentes. Y esa connotación formal pues hace que yo piense que ese envase obviamente hace parte de un producto determinado. Entonces, por ejemplo, eso puede ser una variable que se cumple a través de la misma naturaleza del producto. Por requisitos legales, entonces, pues hay muchas restricciones que se dan obviamente porque los requerimientos son legales y no los puedo, no puedo pasar por encima de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho que le digan a uno que el exhausto de un automóvil no debería, o el motor de un automóvil no debería generar X contaminación, ¿sí? O X niveles de contaminación. Entonces, es una disposición legal de un gobierno y yo debería generar una tecnología pues que no sobrepase eso. Y en este caso, también otra disposición que tenga que cumplir quien soluciona el problema. En este caso, nosotros habíamos hablado que aquí no valía la interpretación que nosotros tengamos de las ideas porque dentro del proceso de investigación, nosotros habíamos encontrado la información que venía desde el cliente y que venía desde los usuarios. Y era muy importante tener presente qué era lo que ellos estaban pensando con respecto al producto. Pero ya aquí empieza la decisión de nosotros como diseñadores de las diferentes propuestas a tener importancia.
por supuesto, aquí empezamos a buscar las soluciones a las problemáticas. Entonces aquí nuestra decisión, digamos, aunque esté basada en una investigación, empieza a tomar importancia debido a que estamos tratando de solucionar las necesidades que detectamos de esos diferentes tipos de usuarios. Entonces, aquí podemos generar dos tipos de requerimientos: los requerimientos que son obligatorios y los requerimientos, pues obviamente esos obligatorios son los que debería cumplirse para poder que el producto funcione y que tenga la forma adecuada y que solucione verdaderamente el problema. Pero también están los requerimientos deseados, que son aquellos que yo, como la persona que diseño la propuesta, me gustaría que tuviera y que van a generar el valor agregado precisamente en la propuesta que va a utilizar ese determinado usuario. Entonces acá nosotros previamente habíamos... Profe, Ajá. una pregunta. Respecto a lo de arriba, digamos, si nos tenemos que regir en algunas leyes, ¿vamos a aplicarlo también en nuestro proyecto? Porque si no, nos tocaría investigar. Sí, correcto. Deberían obviamente generar una investigación previa si es que de pronto, por ejemplo, creo que dentro de ustedes hay un grupo que está trabajando con un tema de la seguridad sobre las personas que hacen servicios domiciliarios. Entonces, por ejemplo, ahí habría que investigar cierta cosa. Digamos que la propuesta de alguno de los integrantes de ese grupo está basándose en una solución que va a ser adaptada a la moto o al vehículo de transporte. Pues ahí yo tendría que revisar primero las normas actuales, por ejemplo, el Código de Tránsito, qué me dicen las diferentes ciudades o a nivel colombiano, a nivel del territorio de Colombia, qué me dice como restricción que yo le puedo añadir o no le puedo quitar a la moto para poder que las normas de seguridad de tránsito no se incumplan. Por ejemplo, usted a una moto no le puede quitar los direccionales, porque los direccionales son necesarios para obviamente decirle a la persona o a las personas que vienen detrás de uno o adelante de uno cuál es el comportamiento que yo voy a tener si voy a girar en un determinado espacio o en una determinada cuadra. Entonces, digamos, como restricción, usted no le puede quitar los direccionales a una moto, ¿sí? No debería hacer eso. Entonces, eso quiere decir que el producto que usted esté creando no debería ir en contra precisamente de esas normativas. Entonces, pues hay normas de normas. Hay unas que son relacionadas, digamos, en aspectos legales, ya lo que está relacionado como con la legislación o las cosas que yo no puedo hacer porque me lo impide la ley de un determinado país. Pero también están los aspectos legales relacionados, por ejemplo, con el tema de patentes. Entonces, usted no puede utilizar un mecanismo o una tecnología que ya esté patentada sin antes, obviamente, acceder a los permisos que la patente esté incurriendo, porque en ese caso estaría violando la ley. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, y entonces, digamos, eso tendría que ponerse en restricciones al momento de realizar Sí, nuestro proyecto. correcto. Eso serían restricciones legales, porque finalmente estamos hablando de que, o ¿por qué son restricciones? Porque estamos hablando de parámetros que pueden ser cumplidos o no pueden ser cumplidos. Y que la única manera en que yo los puedo implementar es si se cumplen. ¿Listo? Si no se cumplen, entonces no. Pero entonces significa que existen restricciones no legales. O sea, las Claro. que no van por función de, por ejemplo, por reglas del gobierno, sino que uno mismo las da, ¿o qué? Sí, correcto, correcto. Las restricciones normales que sacamos del proceso como atributos, por ejemplo, que el producto no debe pesar más de 1 kilo. Eso es una restricción que también o se cumple o no se cumple, pero en el caso de que no se cumpla, pues no me sirve, entonces tengo que ver cómo cumplirla. Pero ahí no es una restricción legal porque no está yendo en contra, o sea, si no se cumple, no está yendo en contra, digamos, de las normativas o leyes de un gobierno, sino en este caso estaría yendo en contra del propio funcionamiento de los aspectos formales que está requiriendo el mismo producto. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, bueno, anteriormente nosotros habíamos utilizado las restricciones de los objetivos para armar el tema del árbol de objetivos, aclarar algunos objetivos y saber cuál era el grado de importancia y todo eso. Y ahora vamos a utilizar las funciones y las implementaciones para armar el tema de las características técnicas o lo que comúnmente conocemos como el análisis funcional. Entonces, ¿cómo empezamos a plantear las especificaciones de diseño si
primero no conocemos cuáles son las funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar precisamente cuáles son las funciones para las que ese producto que nosotros estamos creando va a estar diseñado o va a estar implementado. Entonces, para eso tenemos que conocer la función primaria o global, ¿sí? Con la función primaria se refiere uno al trabajo específico a cumplir para que un proyecto o procedimiento está diseñado. Y luego, después de tener la función primaria, entonces tengo la función secundaria, que es cualquier función adicional que es necesaria para cumplir la función primaria, es decir, la función anterior, o las funciones que resulten de ese proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le voy a poner un ejemplo acá. Cuando uno piensa, digamos, en un objeto, en un electrodoméstico como una licuadora, ese electrodoméstico uno ve que es, digamos, un componente entero que, como su nombre lo indica, pues cumple la función de licuar, ¿correcto? Entonces, esa sería la función primaria, la función para la cual todo el objeto está creado o está diseñado. ¿Cuál es la función o la necesidad primaria que está resolviendo? Entonces, cuando uno ya quiere hallar las funciones secundarias, entonces lo que hace es empezar a entender ese objeto no como un elemento completo, sino como un elemento que está compuesto de diferentes partes. Por ejemplo, si usted coge la licuadora, usted le quita la licuadora, el vaso a la licuadora, ese vaso usted encuentra que tiene una función diferente a la de licuar. ¿Cuál es la función del vaso de la licuadora? Contener lo que se va a licuar. Y si usted ve la parte de abajo de la licuadora, pues entonces, ¿qué función tiene? Tiene una función secundaria como elemento, como macroelemento, que es la función de tener el motor allí, que es el que va a permitir que se cumpla la función primaria. Entonces, mire que de esta manera uno puede entender fácilmente cuáles son las funciones primarias y las secundarias. Por ejemplo, la función primaria se halla entendiendo al elemento como un todo o al producto como un todo, pero las funciones secundarias se hallan o se entienden cuando ya uno empieza a entender el elemento por macrocomponentes y microcomponentes. Con macrocomponentes me refiero a los componentes que juntos conforman una parte que tiene un significado independiente dentro del mismo objeto. Por ejemplo, en el caso de lo que les estaba hablando, el vaso de la licuadora. Pero si uno ve ese vaso de la licuadora como macrocomponente, también tiene unos elementos micro. ¿Cuáles son los elementos micro? Pues el mismo vaso, la parte de abajo, por ejemplo, que tiene el empaque, la cuchilla, tiene, por ejemplo, otra característica que es la tapa, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos micro o más pequeños que funcionan adheridos al elemento macro o que juntos están conformando ese elemento macro, ¿sí? Si uno mira la parte de abajo de la licuadora, entonces se encuentra que está la carcasa, que dentro está el motor, están los cables, el interruptor, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es la mejor manera de uno empezar a hallar las funciones primarias y las funciones secundarias. Pensar en los elementos, primero como un todo para hallar la función primaria y segundo como que esos elementos están o esos productos están conformados por elementos macro y elementos micro que me están permitiendo identificar qué función tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los elementos micro, yo estoy diciendo, listo, las cuchillas, ¿qué función tienen? Pues tienen la función de cortar lo que haya dentro del vaso. ¿Cuál es el elemento que permite, por ejemplo, como subfunción, que no se riegue el líquido? Pues el empaque, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos empieza a tomar una subfunción y mire que esas funciones secundarias son las que me llevan a cumplir la función primaria. ¿Listo? Entonces, esto es muy sencillo cuando yo estoy trayendo a la idea, ¿sí?, de cuál es la función primaria o la función secundaria de un elemento que ya conozco, de un objeto que ya conozco, por ejemplo, lo de la licuadora o, por ejemplo, lo de un horno. Si yo le digo, bueno, ¿cuál es la función primaria de un ¿cuál es la función primaria de un horno microondas? Pues calentar comida o descongelar comida. Esa sería la función total. Pero, ¿cuál es la función de la puerta? No, pues permitir que no se salgan las microondas. ¿Cuál es la función del bombillo? No, pues poder iluminar lo que está adentro. Bueno, y así sucesivamente. Sí, pero cuando este elemento yo lo estoy creando, como en el caso de las alternativas de diseño que vamos a generar, aquí el tema se vuelve un poco más difícil. Entonces, bueno, muchachos, una cosa allí.
hay una lectura que necesito que hagan y es que dentro de la carpeta de la clase hay una carpeta también, perdón, dentro de la carpeta de la documentación, aquí, cuando ustedes se meten aquí a la unidad 8 de análisis funcional y viene aquí en la carpeta de documentación, aquí hay una documentación que es esta, análisis funcional PDF. Esa lectura necesito que la hagan para que entiendan mejor el tema de lo que les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les van a explicar ahí? Les van a explicar ya la metodología que uno hace para hallar esas funciones primarias y las funciones secundarias. Entonces, las funciones primarias les voy a explicar aquí a grosso modo. Se entienden como el análisis de caja negra. Eso es netamente ya conocido como el análisis funcional. Entonces, el análisis de caja negra lo que me permite es generar o hallar la función primaria del elemento. Entonces, ¿cómo lo hace o a través de qué lo hace? Yo no voy a analizar el objeto porque, por supuesto, el objeto no está creado, la propuesta no está creada, sino que voy a hallar la función principal a través de lo que para mí son los inputs que entran y que sufren un proceso de transformación para convertirse en elementos de salida. Un segundito, aquí yo coloco la herramienta de anotación. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a generar acá? Yo tengo estos elementos de entrada y estos elementos de entrada lo que voy a hacer es que voy a colocarlos como dentro de una caja negra, ¿sí? Que en este caso sería la cajita que tengo acá. Entonces yo ingreso con esos elementos acá y esos elementos sufren un proceso de transformación y se generan como elementos de salida. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Esos, obviamente, elementos de entrada sufrieron ese proceso de transformación, pero salieron convertidos en algo. O sea, vienen acá y salen convertidos en algo. Para que me entiendan mejor, por ejemplo, si yo estoy entrando acá, digamos, hielo, agua, pulpa de fruta, azúcar, ¿sí? Ingresan todos acá y aquí yo tengo aquí como elementos de salida un jugo de, por ejemplo, de piña, digamos que la pulpa que entró acá sea de piña, aquí un jugo de piña, pues puedo entender que el proceso de transformación que sufrieron estos elementos de entrada aquí en esta caja negra fue que se licuaron entre sí, se revolvieron entre sí para poder generar un jugo de piña. Y adicionalmente también voy a tener acá el tema de la pues de la, como los desechos que se generaron de la pulpa de fruta, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando yo filtro el jugo como tal. Entonces ahí estoy encontrando la función primaria porque estoy entendiendo cómo estos elementos de entrada se están convirtiendo a través de ese proceso de transformación o a través de la función principal en elementos de salida. ¿Bien? Entonces, bueno, así haya uno la función primaria. Entonces, si entran tales cosas, sufren el proceso de transformación. Bueno, ¿cómo se llama ese proceso de transformación? Entonces, licuado de fruta o licuado de pulpa de fruta y se convierten en jugo. ¿Listo? Entonces, esta metodología permite visualizar las funciones globales, determinando y representando las entradas y salidas del sistema. Y ojo, porque aquí se deben incluir los flujos de energía. ¿Con flujos de energía a qué me refiero? Bueno, hay algunos objetos que funcionan, por ejemplo, con energía, otros que funcionan con pilas, otros que funcionan, por ejemplo, con luz solar, otros, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, como entrada sería voltaje de tanto, o unas pilas, o, por ejemplo, luz solar, ¿sí? Y aquí adentro generaríamos lo relacionado ya al proceso de transformación y en qué se transformó todo eso. Listo. Profe, Ajá. ¿y pueden existir varias funciones primarias? No, en este caso sería una sola porque la función primaria es digamos, la función para el cual el objeto o la propuesta ha sido desarrollada o se está desarrollando, ¿sí?
Entonces, pues en este caso, digamos que la función sería una sola. Ya de pronto las otras subfunciones o las otras funciones que vos creas o puedas sentir que son funciones adicionales, ya no serían funciones primarias, sino funciones secundarias. Aunque de pronto si tenés un ejemplo en mente, te podría explicar directamente con el ejemplo. No, pues es que lo pensé más en la parte cuando existen cosas de que son de un uso no previsto. Eso no entraría también con funciones primarias, Ah, sino no, lo que claro, lo entiendo que pasa es que secundarias. sí, lo que pasa es que en ese sentido no sería una función secundaria, sino que estaríamos hablando de un uso para el cual el producto no fue diseñado. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta, obviamente, pero el producto inicialmente no está naciendo o no se está concibiendo para cumplir esa determinada función, sino que el usuario ya desde el punto de vista del uso o de la interacción le está dando un uso que no es. ¿Listo? Pero entonces ese no, digamos, deberíamos sí pensar en materiales, en implementación para ese segundo uso, pero ya como un uso no previsto. Sin embargo, no sería la función principal porque la función principal es la que está cumpliendo directamente la necesidad para lo que fue creado el producto. Listo. Profe, Listo, profe, Dime. gracias. profe, una pregunta, o sea que digamos que con el enfriador, lo del cable USB, ¿serían funciones secundarias o como adicionales? Correcto, exactamente. Entonces ya voy para allá. Yo creo que ya con esta, cuando te explique cuál es la metodología para hallar las funciones secundarias, ya te vas a responder esa pregunta. ¿Listo? Ah, bueno, Profe, pero perfecto. entonces la función principal de esa nevera sería transportar cosas. ¿O cuál sería la función primaria? La función primaria de una nevera, ¿cuál es? Refrigerar. Sí, esa es la función para la cual fue creado, o sea, la función principal para la cual fue creada esa nevera es para transportar. Es como si usted analiza, digamos, un teléfono celular. ¿Cuál es la función principal del teléfono celular? Comunicar. Independientemente de que usted con el teléfono celular pueda, por ejemplo, mandar correos electrónicos, descargar juegos, que el mismo celular le sirva, por ejemplo, para grabar mensajes de voz, como todo eso ya son funciones secundarias que están adicionadas a la función principal, pero la función principal es para la cual el objeto fue creado o fue diseñado inicialmente. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene claro eso? Listo, listo, bien. Entonces, bueno, continúa acá para responder la pregunta a Camila. Continúa acá entonces, ¿cómo se hallan las funciones secundarias? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, listo. Entonces, continúa acá. Entonces, voy a explicar cómo se hallan las funciones secundarias. Las funciones primarias simplemente es pensar en el uso para el cual el producto está siendo diseñado. En este caso es el uso que se le está dando para resolver la situación, problema que ustedes encontraron en la investigación. La función secundaria, entonces, la determinamos ya destapando esa caja negra. Entonces, aquí, si inicialmente nosotros veíamos cuáles eran los inputs y cuáles eran los outputs o las salidas, es decir, en qué se transformaban esas cosas, Antes que lo va a grabar. yo podría generar, por ejemplo, acá, que quito la caja negra y entonces voy a empezar cómo es el proceso de transformación. Están surgiendo o que están sufriendo. ¿Cómo es el proceso de transformación? Que están sufriendo estas entradas o estos elementos de entrada para convertirse en estas salidas, ¿sí? Para haberse convertido en eso. Entonces, aquí tuvo que haber pasado algo. Lo que voy a empezar a ver es qué sucedió acá. Entonces, ahí también no solamente voy a entrar, voy a buscar cuáles son los elementos de entrada, sino cómo esos elementos de entrada están ingresando a los diferentes macrocomponentes y microcomponentes que están cumpliendo esas funciones secundarias. Entonces, esas funciones secundarias son las que me van a empezar a poder entender o las que me van a dar a mí las pautas para poder entender cómo va a funcionar el objeto para lo que fue creado. Entonces viene acá. El objetivo de las funciones secundarias o de el análisis de caja transparente, que así es como se llama la metodología, ¿sí? Básicamente yo cojo la cajita negra que hay acá, la quito
y empiezo a mirar entonces estos inputs en cuáles de estas subfunciones van entrando para convertirse en esta salida. Aquí están sufriendo un proceso de transformación y lo que yo necesito representar es la relación de estos elementos de entrada con cada uno de los macro y micro componentes que hay aquí dentro de la caja transparente para que cada cosa que entra aquí surge como un proceso de transformación y se convierten finalmente en los outputs o salidas. En ese caso estaría analizando, por ejemplo, si esto, lo que tuviéramos aquí adentro fuera una licuadora y yo tengo aquí que entra la pulpa de fruta, entra el agua, entra qué sé yo, la energía, entra el azúcar y el hielo, pues esto no estaría entrando toda una misma parte, ¿sí? Digamos, el agua, la pulpa de fruta, el hielo y todo eso sí estaría entrando dentro de un macro componente que sería el vaso de la licuadora. Pero, por ejemplo, la energía no estaría entrando directamente al vaso de la licuadora, sino que estaría entrando o estaría ingresando dentro de, o sea, a través del cable. Y a través del cable, entonces, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la energía que entra con los elementos, los otros elementos que hay acá? Entonces, uno tendría que empezar a pensar cómo esos elementos se están relacionando internamente, esos elementos de entrada, para producir un jugo y como desecho, el desecho que se está generando de la fruta. Entonces, en ese caso, permítanme un segundito, yo amplío una pizarra acá. Profesor, entonces, ya en las funciones secundarias, es la relación que tiene los macro y microcomponentes Es correcto, adentro. exactamente. Exactamente, es exactamente eso que estás diciendo. Por ejemplo, les voy a explicar aquí con esta herramienta de anotación. Por ejemplo, digamos que yo como elementos de entrada, ¿sí? Yo como elementos de entrada tengo, bueno, el ejemplo de que estábamos llevando a cabo de la licuadora. Entonces yo tengo acá como elementos de entrada agua, tengo otro elemento que es el hielo, tengo otro elemento que es el azúcar, y la pulpa. Bien, pero también como entrada tengo un elemento que es el elemento de la energía. ¿Sí? Entonces el elemento de la energía me va a permitir que todo esto se convierta en el siguiente elemento que tengo, que es un jugo de fruta o un vaso de jugo. Pero adicionalmente también tengo el elemento que está relacionando bueno, el desecho o desecho de la pulpa de fruta. Listo. Entonces tengo estos dos elementos. Voy a poner por aquí abajito. Entonces quiero o necesito saber qué es lo que pasa en este caso. Entonces lo que está sucediendo aquí es, bueno, si esto entra, por ejemplo, todos estos elementos de acá, que están ingresando, me refiero a todos estos, ellos están ingresando dentro de ¿qué? Del vaso de la licuadora. Bien. Y adicionalmente, entonces, después de que estos elementos entran en el vaso de la licuadora, entonces, ¿cómo finalmente está funcionando esto para poder generar que se quede licuado? Entonces, aquí debe haber un elemento que es el cable, que transporta la energía. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que este elemento de energía ingresa a través del cable. Después del cable, entonces, ¿para dónde pasa la energía? Entonces viene al interruptor, que es el que permite regular el paso de la energía, ¿no?
Y después del interruptor, entonces pasa ¿a dónde? Entonces pasa al motor de la licuadora. Bien. Y después del motor de la licuadora, entonces, ¿qué sucede? Pues el motor de la licuadora lo que está haciendo es convertir como función la energía eléctrica en una energía o en un tema mecánico, ¿sí? Porque está permitiendo que roten las aspas, ¿sí? Entonces, las aspas de la licuadora. Y esas aspas, ¿dónde están? Dentro del vaso de la licuadora, ¿no? Entonces, aquí voy a encontrar la relación ya entre los dos diferentes elementos. Entonces, yo tomo este aquí y este viene acá. Y del vaso de la licuadora, entonces, ¿qué se genera? La salida. Está fácil. ¿Ya? Entonces, allí lo que genero básicamente es esto. O sea, lo que está dentro de mi caja transparente, el elemento que está dentro de mi caja transparente es este. Aquí tengo las entradas, ¿sí? En esta parte de acá tengo las entradas y aquí tengo las salidas. Aquí, por ejemplo, en este caso de la entrada, aquí también se está generando, o sea, ambas salidas, perdón, se están generando del vaso de la licuadora. Pero, por ejemplo, aquí habría una salida también del motor. ¿Sí? Entonces, una salida del motor, ¿qué sería? Pues que genera calor como parte del proceso, pues, del gasto de la energía. Entonces, aquí yo tendría esto como la caja transparente. Entonces, mire que aquí estoy encontrando la relación entre los diferentes elementos que entran con las diferentes partes que componen la licuadora para generar las salidas. Ahora, yo se los coloco acá, estos elementos se los coloco acá como elementos propios, es decir, como los macrocomponentes o los microcomponentes, en este caso el vaso de la licuadora. Ojo, es un aparato o es algo, es un macrocomponente que compone la licuadora, pero ojo, aquí no estoy hablando de la función, estoy hablando del objeto propiamente dicho. Igual estoy hablando del interruptor, entonces igual estoy hablando del cable, del motor, de todas las demás cosas. Adicionalmente, entonces, yo no debería estar hablando acá porque esto es un análisis funcional, sino que lo que estoy generando en este caso, no es hablar sobre los macrocomponentes, sino sobre las funciones que esos macrocomponentes están generando para que estos inputs se conviertan en estos outputs. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de la entrada, bueno, ¿cuál es la función del vaso de la licuadora? Entonces, la función del vaso de la licuadora no es propiamente la parte, sino que estoy hablando de, sí, no es propiamente la parte, sino que estoy hablando de, un momentico aquí que... Entonces, aquí no sería vaso de licuadora, ¿sí? Sino que estaría hablando de la función de contener, que es la función del vaso de la licuadora. ¿Sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las funciones de las aspas? De la función de las aspas sería triturar. Bien, entonces aquí no irían aspas, sino que iría triturar. ¿Cuál sería la función del interruptor? Entonces la función del interruptor no sería la parte propiamente dicha, sino la función del interruptor sería permitir el paso de energía. ¿Sí? Entonces, después de que permito el paso de energía, entonces aquí tiene la función del cable. La función del cable es que llevar la energía hasta el interruptor o permitir el transporte de la energía. ¿Ya? Entonces esa sería la función acá. Y la función del motor es convertir la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Para qué? Para poder que las aspas trituren lo que está contenido y se lleve el vaso de jugo. Entonces,
Aquí hay algo bien importante y es que a la hora de ustedes presentarlo, ustedes deben manifestar, eh, las opciones que tienen, las diferentes opciones que ustedes tienen acá, pues deben es expresarlas en funciones, no en partes, ¿listo? Porque por eso se llama análisis funcional. ¿Cómo expreso uno una función? Pues como les dije yo que las hallaba uno en el proceso de la fase de análisis. Un verbo de acción acompañado de un sustantivo, en este caso sería contener fruta. Un verbo de acción acompañado de un sustantivo, triturar fruta. Permitir paso de energía, entonces permitir paso, ¿sí? Este sería digamos, el verbo energía. Transportar energía, convertir energía eléctrica en energía rotacional, ¿sí? O en energía mecánica. Entonces, ya de esta manera yo puedo entender mejor o puedo comprender mejor cómo estos inputs se están convirtiendo en estas salidas y a través de cada una de estas partes. Entonces, luego lo que yo tengo o lo que yo hago al hallar la caja transparente es que una vez tengo las funciones, voy a empezar a generar cómo esas funciones las puedo, a través de qué microcomponentes puedo implementar dichas funciones. Entonces, para eso es que voy a generar lo relacionado al tema de las implementaciones que ya había encontrado previamente. Implementaciones como materiales que puedo utilizar, como mecanismos que puedo utilizar, como acabados que puedo utilizar. ¿Listo? Profe, Ajá. el calor que estaba allí entra como que, No, esa es o sea, salida. Recuerda que los sí, elementos no, que sí, están... sí, Ajá. entiendo que salía, pero se denomina secundaria igualmente. Sí, es una función secundaria. Sí, en este caso sería una función secundaria porque estaríamos hablando de que es un derivado del proceso. Es Pero como no decir, estaba dentro del cuadrado verde, no, claro, pero es que es salida. O sea, realmente lo que está dentro del cuadrado verde son las subfunciones. En ese caso no sería una subfunción el calor, no sería una subfunción, sino que sería un producto de la salida. Es decir, el producto en lo que se convirtió la energía al salir después del proceso. Sí queda claro, ¿no? Profe, una pregunta, pero entonces, por ejemplo, la función, digamos, de la licuadora como tal, como decía el ejemplo, sería hacer jugo. Esa Sí, sería la función principal. Y una función sí, secundaria sería, por ejemplo, triturar. correcto, Ah, exactamente. ok. Y la función secundaria no está, es al elemento completo de la licuadora como tal, sino que está al macro componente, que es el aspa de la licuadora. ¿Listo? Entonces, el aspa de la licuadora cumple una función. El vaso de la licuadora cumple otra función. El empaque de la licuadora cumple otra función. El motor cumple otra función. El cable cumple otra función. El interruptor. Sí, cada uno tiene una función diferente y esas funciones juntas son las que yo, digamos, necesito que se cumplan para que se cumpla la función principal, que es la función de licuar la fruta. ¿Bien? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno. Todo claro, profe. Listo. Entonces, póngale cuidado acá. Aquí lo vamos a ver con otro ejemplo. Este ejemplo ya está, digamos, desarrollado. Entonces, aquí puedo ver las dos alternativas de caja negra y caja transparente. En la caja negra, yo tengo el ingreso de latas, ¿sí? ¿Sí? Obviamente, la función principal sería triturar latas. Y lo que extraigo, el output en lo que se convierten estas latas son latas trituradas, llaves removidas y líquido de latas. Con las llaves removidas me refiero a la cosita esta que me sirve para abrirlas, por ejemplo, en una lata gaseosa, a la llavecita que me permite abrir la lata. Entonces, cuando yo quito la caja transparente, sí, como función principal, yo encuentro que la función principal del objeto es una trituradora de latas, es triturar latas. Pero cuando yo quito esa función, intento revisar cuáles son los elementos que me permitieron con esa transformar estas latas en latas trituradas ya removidas y líquido de latas. ¿Listo? Entonces ingreso acá. Yo tengo primero como inputs todos estos rojos que ustedes ven acá. Todos estos elementos de color rojo. ¿Sí? Latas, fuerza, fuerza, fuerza.
Bueno, todas las cosas que hay acá. Entonces, ¿las latas dónde ingresan? Las latas están ingresando en un elemento que tiene como función alinear las latas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo lo debo expresar nuevamente? Y esto les aclaro acá, ¿por qué yo lo debo expresar primero como latas y no como, perdón, como funciones y no como la parte? Entonces, o sea, ¿cómo puedo generar que esta función me dé la idea de cuál es la parte que puedo generar esa función? Entonces, mire, si yo lo expreso como una función, básicamente lo que estoy haciendo acá es generarlo como un elemento que me permite pensar en diferentes implementaciones para poder generar esta subfunción. Por ejemplo, de cuántas maneras diferentes yo puedo alinear latas. Entonces lo puedo hacer a través de una banda transportadora, lo puedo hacer a través de un mecanismo que me permita separar cada una de las latas, lo puedo hacer a través de una tolva de alimentación, es decir, de un embudo de alimentación, ¿sí? Entonces mire que aquí puedo generar diferentes aspectos que me permitan resolver esta función. Entonces, después de que se alinea las latas, entonces viene acá el proceso y agarra una de las latas. ¿Sí? Viene acá, agarra una de las latas. ¿A través de qué? De fuerza. Entonces, aquí tengo otra entrada. Y adicionalmente a la alineación de latas, entonces vengo acá y le digo, listo, debe haber otro elemento que cumpla la función de agarrar la llavecita de la lata utilizando fuerza, fuerza mecánica, fuerza hidráulica, fuerza neumática, dependiendo de la implementación que yo le quiera dar a eso más adelante. Después de que se agarra la lata, entonces hay otro elemento que comprime la lata, ¿sí? A través de la fuerza. Después de que esa lata es comprimida, entonces ese elemento, debe haber un elemento que triture la lata, nuevamente utilizando fuerza, y luego debe haber un elemento que expulse esas latas trituradas. Entonces, cuando se genera esto, pues aquí ya se está generando el primer subproducto, que son las latas trituradas. En el momento en que se agarra la llave, debe haber otro elemento que remueva la llave con fuerza y luego otro elemento que expulse la llave para generar llaves removidas y las llaves solitas. Y en el momento en que se comprime la lata, aquí se está generando como subproducto el líquido de las latas, ¿sí? Que es el residuo que queda allí. Entonces, mire que aquí yo puedo ver claramente cómo es el proceso para que las latas, ¿sí? de desecho de basura se conviertan a través de cada una de estas subfunciones en latas trituradas, líquido de latas y llaves removidas. ¿Listo? Entonces aquí puedo generar estas diferentes opciones de subfunciones que me permiten entender cómo va a funcionar ese producto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno. Luis Guillermo. ¿No tiene micrófono? Luis, Sí, profe. ¿por qué me decís que te sientes perdido? O sea, ¿cuál es No, profe, yo no soy. Fue Andrés, profe. No sé quién será Andrés, profe. Ah, Andrés Jaramillo. ¿Qué duda tenés? Andrés, Andrés, que me apagues ese hijo de puta computador. ¿Cómo te digo? No, que cuento de clase virtual ni que nada. Apágueme eso. Bueno.
Bueno, listo. Entonces sigo acá. Después de determinar esas características técnicas, ¿sí? Estoy determinando las funciones y subfunciones. Lo que hacemos es organizarlas de una manera lógica para complementar el análisis con las implementaciones que nosotros sacamos del proceso que venía afuera. O sea, del proceso con el que veníamos afuera me refiero a la investigación. Bien. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues se utiliza la metodología del árbol de medios e implementaciones. Denme un segundito, muchachos. Bueno, el árbol de medios, funciones e implementaciones, pues básicamente es esto que ustedes están viendo acá. Ese árbol de funciones, medios e implementaciones, básicamente es algo que relaciona las funciones que acabamos de encontrar en el proceso de la caja transparente, estoy hablando de las subfunciones, para poder relacionarlas con los medios que pueden cumplir esas funciones, es decir, con los materiales, los mecanismos, los acabados que pueden cumplir esas funciones. En este caso, yo lo que debería hacer sería, por ejemplo, yo tengo la función principal que es triturar latas, entonces, ¿cómo puedo desarrollar a través de diferentes medios esa trituradora de latas? Entonces, tengo la función mecánica, que es, como su nombre lo indica, a través de mecanismos que permitan aplicar la fuerza humana, generar ventajas mecánicas sobre las latas o sobre los elementos de entrada y transferir fuerzas a mecanismos que me permitan cumplir la función principal. ¿Listo? Lo puedo hacer a través de un medio eléctrico. Entonces, en este caso, si el medio es eléctrico, debería utilizar motores eléctricos. ¿Sí? Esos motores eléctricos pueden tener la implementación, o sea, aquí estoy hablando de una implementación o de una función básica, y tendría una implementación que esos motores podrían ser alimentados por tomacorrientes, alimentados por batería, es decir, tengo dos opciones que me permiten utilizar esos motores eléctricos. Esos motores eléctricos que van a permitir a través de este medio eléctrico transferir torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal. ¿A qué me refiero? A que mientras el motor está girando va a permitir, por ejemplo, que baje una plataforma para que pueda aplastar las latas. Y adicionalmente voy a tener que utilizar sensores o interruptores. Esos sensores o interruptores me van a permitir seleccionar o detectar, obviamente, cuando la máquina termina de hacer su función. Entonces el sensor va a indicar, por ejemplo, cuando la lata se trituró, ya la máquina va a poder saber y va a poder generar eso. Listo. Luego aquí, entonces esos sensores o interruptores pueden ser mecánicos o electrónicos. ¿Listo? Estos son básicamente los dos medios en los cuales yo puedo pensar para poder llevar a cabo la tarea que usa a los sensores. Cuénteme, Juan Pablo. ¿Cómo es que llama este árbol? Esto se llama árbol de funciones y medios. Funciones y medios. Listo. Listo. Entonces acá simplemente tengo otro medio, que es el medio hidráulico. Entonces aquí el medio hidráulico me va a permitir utilizar una bomba hidráulica como elemento principal para generar la presión de las latas. Esa bomba hidráulica puede ser de funcionamiento manual o eléctrico, es decir, estoy mencionando nuevamente las subfunciones o medios que me van a permitir utilizar la bomba hidráulica. ¿Cuál es la función de la bomba hidráulica? Poder transferir fuerza y movimiento al mecanismo triturador y nuevamente utilizar sensores e interruptores que pueden ser mecánicos o electrónicos. Entonces, básicamente este árbol se convierte en la descripción de cómo estas diferentes funciones que me permiten convertir los elementos de entrada en elementos de salida se pueden resolver a través de las diferentes los diferentes medios. Entonces se puede decir que lo que dice mecánica, eléctrica y hidráulica serían las funciones principales y luego lo que sigue serían las secundarias. Aquí en este caso estamos hablando, o sea, como lo dijiste, pero al revés. Me refiero a que la función primaria es esta. Estarían las funciones secundarias. Es decir, la función primaria, acuérdese que es la función del elemento como tal.
Las funciones secundarias son todas las funciones que me lleven a desarrollar la función primaria. Entonces, como función primaria yo tengo que triturar latas. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un medio mecánico, a través de un medio eléctrico o a través de un medio hidráulico. Esto se conoce no como funciones, sino como medios. O sea, medios a través de los cuales yo puedo desarrollar la función principal. ¿Sí te queda clara la pregunta? O sea, profe, la función primaria, la función primaria es solo una y las secundarias se dividen en Correcto, medios. son muchísimas, son muchas dependiendo, ¿de qué depende el número de funciones secundarias? Pues dependiendo del número de cosas que usted haya relacionado aquí, o sea, de cómo esto se está convirtiendo en esto. Eso depende obviamente de cada cosa, o sea, del análisis de cada transparente que usted haga acá. ¿Listo? Bien. Profe, Ajá. tengo una pregunta con respecto a ese árbol. Entonces, en ese árbol de funciones y medios se juntan la caja negra y la caja transparente, las Correcto. funciones primarias y funciones secundarias. Sí, correcto. Se juntan ambas funciones, o sea, la función principal es la que va aquí primerita, y luego lo que yo trato de generar en el árbol de funciones y medios es tratar de explicar cómo estas subfunciones de alinear las latas, agarrar una lata, agarrar la llave, las puedo generar a través de diferentes medios. Es decir, más que todo este árbol es la relación entre estas subfunciones, cómo pueden ser o a través de qué medios pueden ser ejecutadas. En este caso, a través de 3 medios que estoy proponiendo, que son un medio mecánico, un medio eléctrico y un medio hidráulico. ¿Sí? Profe, pero uno no hace entonces el cuadro de arriba, uno hace ese árbol No, de ambos. función Hay y que hacer medio. ambos, porque es que los dos tienen dos diferentes sentidos. El de aquí arriba tiene el sentido de hallar las subfunciones y el diagrama de aquí abajo tiene el sentido no de hallar las funciones, porque ya las funciones ya las hallamos, sino lo que tiene el sentido es de cómo voy a llevar a cabo esas funciones, es decir, cuál es el medio que voy a utilizar para llevar a cabo esas funciones. Por ejemplo, alinear las latas. Usted lo puede hacer con una banda transportadora. Una banda transportadora es un medio, por ejemplo, mecánico, ¿sí? O se puede desarrollar a través de un medio mecánico, pero también se puede desarrollar a través de un medio eléctrico. ¿A qué me refiero con el medio eléctrico? Pues que puede ser un mecanismo o un medio electrónico y mecánico, ¿sí? Electromecánico, que me permita desarrollar esta función. Agarrar una lata, pues también puede ser un método electromecánico o un método hidráulico o un método neumático. Entonces, comprimir la lata, entonces también me va a permitir generar, por ejemplo, a través de una bomba hidráulica, yo puedo generar eso. A través de un motor eléctrico, puedo generar esa misma función. A través de un mecanismo, también puedo generar una función. Por ejemplo, si ¿cómo se llama? La trituradora de latas fuera una trituradora de latas manual, ¿qué pasaría allí? Pues tendría que generar un mecanismo de palanca que me permita, a través de la palanca, aplicarle fuerza al mecanismo de trituración para poder que la lata se convierta en una lata triturada. Sí, cuénteme, Sebastián. Profe, en el caso de que si es electromecánico, ¿iría en las dos o cómo se dividiría la Ahí lo podría función? usted plantear como está aquí, mecánico por un lado y eléctrico por otro, o si la parte, digamos, el macrocomponente o microcomponente es una sola cosa, porque por ejemplo un motor en ese caso sería un mecanismo también electromecánico, porque estamos hablando que él recibe electricidad, pero está generando una fuerza mecánica, ¿sí? O a través de un mecanismo está generando su función. Entonces, digamos, dependiendo cómo le quede más fácil de expresarlo, esto no necesariamente tiene que ser mecánico, eléctrico, hidráulico, sino que también pueden generar ustedes las funciones o los medios. Ustedes pueden crear los mismos medios que les permitan dar respuesta a esas diferentes funciones. Ajá, cuente, Sebastián. Gracias. Ya, gracias. ¿Ya? Bien. Bueno, listo. Dime, Camila. Profe, una pregunta, o sea que
mecánica, eléctrica y hidráulica son funciones secundarias. ¿Y las que se derivan de ellas también son funciones secundarias? ¿O eso ya sería Correcto, como subfunciones de las funciones secundarias? exactamente. Pero estaríamos hablando igual que son funciones secundarias, pero es exactamente como tú lo acabas de explicar. La mecánica, eléctrica e hidráulica, sí estamos hablando de funciones secundarias, pero más que funciones, son los medios que están cumpliendo esas funciones. ¿A qué me refiero con el medio que está cumpliendo la función? Por ejemplo, yo necesito un elemento que alinee latas, que comprima latas, que triture latas y que expulse latas. Estas son las subfunciones, pero yo ¿cómo puedo lograr esto? A través de un medio que es el medio hidráulico, eléctrico o mecánico, ¿ya? Entonces, esto realmente no serían subfunciones, sino que serían medios. Entonces, estamos hablando aquí de que esta es la función principal, este es el medio por el cual se cumple la función principal y estas son las funciones básicas de acuerdo a los diferentes medios. Entonces, tenemos todo lo que ustedes ven en rojo son los medios, ¿sí? Son subfunciones y medios, porque, por ejemplo, estas dos son funciones. ¿Cómo diferencio yo de una función de un medio? Pues porque la función me habla de un verbo de un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, alimentado por batería, ¿sí? Alimentado por tomacorriente. Estos serían unas subfunciones. Pero ya aquí estoy hablando de un medio, porque estoy hablando del medio a través del cual voy a desarrollar la función de triturar latas. Sí, no sé si me hago entender. Profe, ¿acompañado de un verbo en qué? Un verbo y un sustantivo. Acuérdate que cuando nosotros veíamos cuando estábamos generando los atributos de diseño, nosotros identificábamos las funciones dentro de los métodos de indagación cuando el cliente o el usuario se refería a un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, agarrar libros, colocar lámparas, ¿sí? Ahí estoy hablando de un verbo de acción, que es el verbo en el caso de los dos ejemplos que te di, agarrar o colocar, y estoy hablando del sustantivo como las lámparas o los libros. ¿Listo? Entonces, aquí mire que se conocen subfunciones porque son alinear latas, agarrar llave, remover llave, expulsar llave. Mire que aquí están todos los verbos y acá están todos los sustantivos. ¿Listo? Y lo que ustedes encuentran en rojo, entonces son los medios a través de los cuales están cumpliendo las funciones. Por ejemplo, usted a través de qué medio está haciendo la función de triturar latas, a través de un medio mecánico. Entonces, ¿qué funciones necesita cumplir para que sea un mecanismo? Necesita aplicar fuerza humana. Mire que esto es una función. Generar ventaja mecánica, esto es otra función. Transferir fuerza a un mecanismo. Estamos hablando de 3 funciones. Mire aquí cómo las identifico como funciones. Aplicar, mire el sustantivo. Entonces, verbo, sustantivo. Generar es el verbo, este es el sustantivo. Transferir es el verbo y este es el sustantivo. Entonces, mire, todas estas que están así son funciones básicas. Mire las que aquí está la convención. ¿Sí? Funciones básicas son las que están delineadas como en blanco. Y las que están rellenas de color rojo son las subfunciones y los medios que vamos a utilizar para cumplir las determinadas funciones. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Sí queda claro esto? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo puedo tener muchos medios que me pueden servir para una misma función. Ajá. Entonces, en ese árbol es necesario colocar todos los medios porque un medio puede ser más eficiente que otro, entonces no sería necesario colocar como Bueno, todos los medios. la pregunta está excelente y cae como anillo al dedo porque es lo que justo vamos a ver ahorita. Entonces, Julio, le respondo su pregunta. Precisamente lo que busca la metodología es que uno pueda establecer diferentes medios, o sea, diversos medios, los que más pueda, para poder resolver las diferentes funciones que hay. Como Julio bien lo indica, los diferentes medios que yo tengo precisamente son los que me están originando la solución a esas diferentes funciones que voy a utilizar. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es generar los diferentes medios, pero ¿cómo hago, por ejemplo, para filtrar o para escoger uno sobre otro?
pues eso lo hago, lo filtro a través de las restricciones. ¿Por qué? Aunque eso lo vamos a ver la próxima clase, pero a través de las restricciones yo puedo identificar qué medio es el adecuado para resolver una función. Por ejemplo, en el caso de la trituradora de latas, si la función secundaria mía es alinear las latas, es decir, yo debo encontrar un medio o un mecanismo, que es el mismo medio, ¿no? Porque los mecanismos, los materiales, los acabados, bueno, todas esas cosas se conocen como medios o implementaciones. Entonces yo voy a encontrar la manera de implementar esta función de alinear las latas. Entonces yo lo puedo hacer, por ejemplo, ¿cómo puedo alinear las latas? A través de un mecanismo que me permita pasar la lata de un lado a otro, a través de una banda transportadora, ¿sí? A través de una tolva de recolección. Entonces, por ejemplo, un embudo que permita alinear esas latas. Pero, ¿cuál de los tres escojo entonces a la hora de desarrollar la propuesta? Pues escogería el que me sirva de acuerdo a las diferentes opciones que tengo con respecto a la alineación de las latas. Por ejemplo, si yo necesitara un elemento, por ejemplo, un elemento que me permita alinear 100 latas por minuto, pues ahí tendría que escoger como restricción, ¿sí? Que necesite alinear 100 latas por minuto, pues ahí tendría que seleccionar uno de los tres mecanismos que cumpla con esa función, con esa restricción, que es lo que me está dando la aceptación de la función principal. Porque si yo escojo, por ejemplo, la cinta transportadora para alinear las latas, pero la cinta transportadora no me está cumpliendo con el tema de que va a alinear 100 latas por minuto, pues entonces ahí no lo descarto, ¿correcto? Entonces ahí mire que encuentro la relación entre los tres tipos de atributos de los que estamos hablando que se utilizan para el análisis funcional, que son las restricciones, las funciones y los medios. Entonces, las restricciones que me dan, me dicen si se puede utilizar o no se puede utilizar un determinado medio para cumplir una función. Básicamente así es que se relaciona. ¿Listo? ¿Quedamos claros ahí? Bueno, entonces aquí viene un tema. ¿Qué me genera todo esto? Cuando yo termino de generar el análisis de caja transparente y caja negra, de caja negra y caja transparente para hallar respectivamente la función principal y las funciones secundarias, puedo generar al final, a través de ese árbol de funciones y medios, puedo generar diferentes tipos de requerimientos o especificaciones de diseño. ¡Ay, qué rico! Bueno, entonces, ¿qué tipo de requerimientos o especificaciones de diseño puedo generar? Denme un segundito, por favor. Bueno, listo. Entonces, estos son los tipos de requerimientos que yo puedo generar o que yo puedo tener después de todo este proceso. Requerimientos de uso, de función, estructurales, técnicos, productivos, de mercado, formales, de identificación y requerimientos también legales. Por ejemplo, los requerimientos de uso son los que tienen que ver con la practicidad, la conveniencia, qué tan seguro es el elemento. Esto entonces mire que hay algunos que están aquí relacionados también con el tema de los usos no previstos, ¿sí? Mantenimiento, o sea, cómo se le va a hacer mantenimiento a esos diferentes objetos, a esas diferentes cosas que tengo. ¿Cómo los voy a manipular en relación antropométrica? Es decir, la ergonomía, entendiendo la ergonomía como la mejor manera o la disciplina que busca la mejor manera de utilizar los objetos. Es decir, que esa interacción entre el usuario y el objeto sea lo más amable posible. Ergonomía, percepción y desplazamiento. ¿Listo? Esos son los requerimientos que puedo generar. Es decir, cosas que los requerimientos entendidos como las funciones que se deben cumplir o los detalles que se debe cumplir y que debe tener el diseño, que requiere el diseño para que sea exitoso. Y que obviamente están limitando el desempeño de ese objeto.
También tengo, por ejemplo, requerimientos de función, que son los que miran la relación directa con los principios físicos y técnicos. Entonces aquí voy a hablar, listo, ya puedo definir requerimientos sobre los mecanismos, sobre qué tan confiables son esos mecanismos, sobre qué tan versátiles son las partes que utilizo para esos mecanismos, y ahí viene la idea, por ejemplo, de la estandarización de componentes, que la estandarización entiéndase como, digamos, voy a utilizar un tornillo para unir este motor con la carcasa del objeto. Sí, pero ese tornillo ¿es un tornillo especial o es un tornillo estándar? El estándar hace que obviamente yo lo pueda conseguir en cualquier parte, y por conseguirlo en cualquier parte, o porque es un elemento que no tiene, digamos, mayor implicación en costos, pues me puede generar un tema de que me baje o me disminuya diferentes costos, que es un poco lo que sucede con el mercado automotriz. Si usted, por ejemplo, tiene un Chevrolet, el Chevrolet utiliza, o la marca Chevrolet utiliza partes que son muy comunes a otros carros, es decir, utiliza muchos elementos estándar. Lo que quiere decir que si a usted se le daña un Chevrolet, usted lo lleva a reparación y usted puede encontrar en el mercado de repuestos que le traigan los repuestos en 2 o 3 días. Pero si usted tiene un BMW y lo lleva a reparación, ¿qué va a pasar? Como el BMW no utiliza partes estándares, sino partes que fueron diseñadas y fabricadas solamente para unos determinados modelos o determinados carros de BMW, pues va a tener el problema de que va a tocar el servicio de reparación, va a tener que pedir los elementos a la casa matriz, y de la casa matriz se los van a enviar, y bueno, todo ese rollo. Entonces le va a tocar esperar muchísimo más porque no son elementos estándar. Entonces, bueno, estos requerimientos de función también me hablan de la versatilidad que tienen los objetos o los mecanismos, de la resistencia que tienen esos mecanismos. Piensen aquí en lo que hablamos sobre el tema de obsolescencia programada y en los acabados que pueden tener esos materiales o mecanismos. También podemos tener requerimientos estructurales, que son los que dicen la relación directa con componentes, partes y elementos constructivos. Entonces, el número de componentes que va a tener armado ese objeto, cómo va a ser la carcasa, cuál va a ser la unión, el centro de gravedad, es decir, cómo van a estar unidos, cuál va a ser el centro de gravedad para que tenga estabilidad, cómo va a ser la estructura. Luego aquí tenemos los requerimientos técnicos productivos. Entonces aquí no solamente hay que pensar en el objeto como tal y cuál va a ser la tecnología que va a tener a cabo, sino también cuál es la relación que va a tener con los medios de fabricación o manufactura. Entonces aquí hay algo bien importante, porque yo no solamente pienso en el objeto o lo diseño para que ese objeto funcione, sino también para que ese objeto pueda ser producido. Entonces yo tengo que mirar aquí, listo, cuáles son los requerimientos con respecto a los bienes de capital que yo poseo, es decir, qué maquinaria tengo a disposición y cómo la puedo adaptar para que me pueda producir ese objeto que yo estoy diseñando. Si tengo mano de obra calificada que me pueda producir ese objeto. ¿Qué modo de producción voy a utilizar? ¿Sí? Entonces, para los que estudian ingeniería industrial, esto les va a tocar estudiarlo bastante. Estandarización de procesos, prefabricación, líneas de producción, materias primas, tolerancias. Este tema de tolerancia es bien importante, porque si usted un nivel de tolerancia es demasiado alto, usted puede, por ejemplo, perder mucho dinero en la fábrica porque está gastando de más. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero producir como fábrica un libro que tenga 400 páginas. Y si el operario de una determinada máquina dentro de cada página de papel se manejó un nivel de tolerancia por fuera del establecido, es decir, que digamos que las hojas no las haya cortado a una medida exacta, sino que se haya pasado 1 milímetro, estamos hablando que por cada hoja de papel tiene 1 milímetro adicional de papel, lo que quiere decir que son 400 milímetros adicionales. Y eso es solamente en una unidad, pero piense que si es una empresa que hace, por ejemplo, 16 millones de libros en el año, pues ¿cuántos milímetros de papel son ahí? Son muchísimos. Entonces ahí hay mucho gasto de papel que se debió precisamente al tema de la tolerancia, de una mala tolerancia. Control de calidad, que es el control que le hacen a los productos al final para garantizar que funcionen bien. Proceso productivo, estidas, embalaje, costos de producción. También podemos determinar características técnicas como los requerimientos de mercado, que son los que buscan la relación directa con la comercialización, distribución y demanda potencial del producto. Entonces aquí son los que me van a permitir, listo, qué características va a tener ese producto, tangibles o intangibles, en términos de requerimientos,
que van a permitir que ese producto sea demandado, que yo lo pueda ofertar, que ese producto tenga una estrategia de precios, que produzca una ganancia. ¿Cuáles son los medios de distribución o los canales de distribución o centros de distribución que yo voy a utilizar para poder que el producto le llegue al público objetivo? ¿Cómo va a estar empacado esto? Este empaque es bien diciente porque hay, por ejemplo, productos que permiten, o sea, hay productos cuyo valor, el 90% del valor de los productos está basado, por ejemplo, en los empaques. Un ejemplo, los desodorantes. No sé si han visto los desodorantes en gel, el 90% o el 70% del costo del producto lo asume el empaque. Es decir, producir ese producto vale el 70% del empaque y el 30% del producto. ¿Sí? Que son esos empaques bien elaborados que vienen con roscas y bueno, un montón de cosas. Bueno, ¿cómo voy a hacer publicidad? ¿Cómo voy a hacer que los usuarios prefieran mi producto y no el del otro? ¿Cuál va a ser las consideraciones de ciclo de vida y de competencia en términos de requerimientos de mercado? Mira aquí algo interesante, y es que al principio del semestre nosotros habíamos hablado que la gente tiene una tendencia a pensar que el diseño está orientado netamente a la parte de la estética. Entonces, aquí los requerimientos formales están dados, por ejemplo, por estilo, unidad de interés, equilibrio, acabados y color. Mire todo lo que hemos visto en la metodología proyectual de diseño y solamente la estética entra en estas 6 cositas que hay allí. Luego tenemos los requerimientos de identificación, que son los que muestran la relación directa con la identificación del producto. Entonces, ¿cómo ubico yo el producto o cómo sé que es de una determinada marca o cómo pertenece a una determinada empresa? Entonces, aquí es la relación del objeto con la marca. Por ejemplo, en las etiquetas, con el tema de la impresión, en dónde van a estar ubicados dentro de las góndolas o las diferentes vitrinas, qué marca o cómo van a ejecutarse a través de la marca y qué imagen quieren proyectar. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que ver con diseño gráfico, bueno, todos los requerimientos relacionados con eso. Y bueno, finalmente tengo acá los requerimientos legales que son los relacionados a el tema de las patentes, normas y leyes. Entonces acá es como, por ejemplo, cuando yo lanzo al mercado una nueva tecnología y debo patentarla, pues todo lo relacionado, o sea, qué requerimientos solicito para mantener que ese producto, esa tecnología, tenga una patente que me permita usufructuarme o sacarle dividendos a mí, ¿sí? No a otras personas. Y cuáles son las normas y leyes que yo debo seguir como requerimientos, que era, digamos, una pregunta que respondí al principio de la clase, que estaban relacionados con eso. Listo, muchachos. Entonces, queda cerrado allí el tema. No sé si de pronto tengan alguna pregunta relacionada con esta última parte para explicarles la rúbrica y qué es lo que debe tener como requisitos. Bueno, me perdí cuando soltaste el tema del árbol de funciones y todo eso a los requerimientos. O sea, Un resumen. entendí fue que los requerimientos son derivados del árbol, de lo que... Correcto, se generan de todo ese proceso, no solamente del árbol, sino también del análisis funcional, o sea, el análisis de caja negra y caja transparente. Es decir, en términos generales, ¿a qué debe estar orientada la generación del árbol de funciones y medios y el análisis funcional del análisis de caja negra y caja transparente? Debe estar orientado a la generación de ese listado de requerimientos, de esas 8 familias de requerimientos que hay ahí. Es decir, ese proceso me tendría que generar a mí todos los requerimientos que les mostré. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro. Bueno, listo, muchachos. Entonces les voy a explicar, bueno, en la carpeta, en esa misma carpeta donde tiene la documentación que les dije que era el análisis funcional, aquí van a encontrar un ejemplo de una ficha técnica de un carro, de un vehículo, en este caso es un BMW, que genera unas especificaciones técnicas. Entonces, ahí están las diferentes hojas. Por ejemplo, estos son puras especificaciones técnicas que componen al producto, pero no solamente que componen al producto, sino también que se debieron tener en cuenta a la hora de la fabricación, la comercialización y todo eso, ¿sí? Entonces, pueden mirar los ejemplos acá
de cómo debe uno especificar técnicamente los Disculpe, productos. profe. Ajá. ¿Dónde está ese archivo? Que me perdí. Ya les muestro. Ustedes meten a la página. Acá, diseñoconceptual.ol.es. Listo. Y van a venir acá a temas de clase. En temas de clase van a venir aquí donde está la unidad 8. Le dan clic ahí. Ahí está la presentación que acabamos de ver en esta carpeta que se llama clase. Y hay otra que se llama documentación. Ahí está lo que les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces necesito que se lean para... de diseño? ¿Cómo? La que estamos viendo ahora era especificaciones de diseño. Sí, correcto. Exactamente. Es esta presentación. Entonces, les voy a pedir un favor y es que para que entiendan más el tema que vimos hoy, léanse esta lectura que hay acá, este PDF que se llama Especificaciones de Diseños de Productos. ¿Listo? Y adicionalmente, para preparar la clase que viene, entonces necesito que se lean esta del análisis funcional. Ok. Porque el análisis funcional, la parte que vimos ahora, es una parte que está relacionada con una metodología que vamos a ver la próxima clase. O sea, la próxima clase que damos teoría, ¿no? Esa metodología es básicamente un método que se llama análisis morfológico y que lo explican aquí como está acá. Entonces necesito que se lean para que ustedes ya vengan como con una dinámica de aprendizaje y después de que, mejor dicho, cuando ustedes se lean esto, generen preguntas o tengan las preguntas allí para que las podamos resolver acá en la clase. Igual yo les voy a explicar esto bien, cómo es la metodología, porque utiliza el análisis de caja negra y caja transparente que vimos hoy, pero le adiciona unas cosas. Entonces, para que lo podamos entender bien, necesito que se lean esta lectura que hay acá. Listo, muchachos. Les voy a explicar la rúbrica. Bien, entonces la rúbrica está por acá. Bueno, la pueden encontrar también en la página web. Entonces recuerden que para ver las rúbricas, ustedes se van hasta abajo. Aquí hay un enlace que se llama rúbricas. Ahí le dan clic. Y después de que le dan clic, entonces viene acá donde dice rúbricas a evaluar. Entonces se meten ahí. Aquí encuentran el archivo del primerito, que se llama rúbricas. Y la rúbrica que entra dentro de de lo que vamos a evaluar es esta, que se llama EPI, está acá, entrega del proyecto individual. Bien, entonces es la segunda pestañita. Esta rúbrica tiene estos componentes de acá, pero estos componentes se evalúan en 2 semanas diferentes. Los que ustedes ven acá, semana de entrega, la que dice 9, 9, 9, 9, 9, esta es la entrega que se generaría la siguiente clase, es decir, dentro de 8 días. Y la entrega de la semana 10, estos 4 de acá, estos 1, 2, 3, 4, 5 componentes de aquí, se entregarían esa es la siguiente semana, es decir, de hoy en 15 días. La entrega de la semana 9 es de hoy en 8, la entrega dentro de 15 es de hoy, perdón, dentro de la semana 10 es de hoy dentro de 15 días. Entonces, ¿qué es? Otra pregunta. Ajá. ¿Me podría recordar que le tenemos que entregar la otra semana, por favor? Ya, eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, póngale cuidado. Okay. La última clase que nosotros vimos allá en la universidad, yo les comentaba que teníamos que sacar el concepto de proyecto. ¿Sí? Acuérdense que el concepto de proyecto lo que busca es establecer todo lo que está relacionado con los atributos tangibles e intangibles de la propuesta que va a dar solución a la problemática, pero adicionalmente a eso, y lo más importante, es el factor de innovación o el valor agregado que usted le van a dar al producto para que obviamente sea un producto innovador. Entonces, ese es el aspecto grupal que trata la rúbrica. La rúbrica tiene ese aspecto global y ese aspecto global lo está evaluando espera un momentito, yo busco otro color. Lo está evaluando este criterio. Entonces dice acá, inicia su proceso creativo con la formulación del concepto de proyecto en un párrafo y en concordancia con el problema. Esa narración o narrativa de un párrafo fue la que les mostré al principio de esta clase, que les mostré un ejemplo que decía, se trata de un elemento que sirve para cocinar, no sé qué, que utiliza tecnología, bla, 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 y no sé qué.
eso es es el ejemplo de esta parte. Lo del horno, ¿no? Sí, correcto. Eso también lo pueden encontrar ahí. Esa muestra, ese ejemplo de concepto de proyecto lo pueden encontrar también en la página. Ya les voy a decir la ruta. Ustedes se meten a la página y en temas de clase van a encontrar la última presentación que se llama Técnicas de Comunicación. Ustedes le dan clic ahí y van a venir acá donde dice clase, presentaciones ejemplo, y aquí está una que se llama Modulari, que fue la misma de la que ustedes vieron el perfil de usuario, que les mostré el perfil de usuario. Aquí en este PDF que se llama Trabajo Escrito, ustedes se van a ir hasta la página, ya les digo cuál. Hasta la página 12. Bueno, en el PDF es la 8, ¿sí? Pero del documento es la página 12. Listo. Hasta la página 8 y aquí está el concepto, ¿sí? Entonces, esta es la redacción. Esto es un concepto de proyecto, un ejemplo de concepto de proyecto. Entonces, ¿cómo van a iniciar la redacción del concepto de proyecto? Se trata de una estufa, perdón, se trata de, entonces aquí con la definición del producto. ¿Cómo se van a guiar para generar ese concepto? Vienen acá en la página y van a entrar o van a ingresar a la que nosotros vimos, a la de creatividad. Entonces, dentro de la clase de creatividad hay una que se llama Asociación de Ideas para Innovar, que fue la que les mostré sobre la hielera. Entonces, de esta manera van a estructurar el concepto con estos 10 puntos. Definición del producto. Entonces, ¿se trata de qué? Ahí está buscando la definición del producto. ¿De qué material está hecho? ¿Cuál es la propuesta de la forma que ustedes están generando? ¿Cuál es la propuesta de los acabados que tienen esos materiales? ¿Cuáles son las funciones principales y secundarias que tiene el objeto? ¿Qué tecnología de funcionamiento utiliza? ¿Qué propuesta de uso están, valga la redundancia, proponiendo ustedes? ¿Quién es el usuario? ¿En qué contexto se utiliza? ¿Y cuál es el valor agregado? ¿Listo? Entonces, ese concepto debe estar propuesto por esas 10 cosas que ustedes ven ahí para estructurarlo bien. ¿Listo? El concepto de proyecto. Entonces, ese es este punto, es la concepción del concepto de proyecto. Ese ya lo veníamos trabajando desde la última clase. De hecho, en la clase presencial, pues yo les tenía un taller preparado que obviamente no podemos hacer acá, pues porque no tengo la dinámica de estar viéndolos a ustedes, ni de que se formen en grupo, ni todo eso. Sin embargo, es un trabajo que ustedes deben planear para hacerlo de manera grupal, generar ese concepto. Ahora, estos que vienen acá con la semana 9 de clase, esto es lo que tienen que presentar dentro de 8 días. Entonces, acá viene el primer concepto. Presenta 4 ideas creativas y diferenciadas de las demás del grupo. En este caso, estas son el número de alternativas que ustedes van a generar, ¿correcto? Denme un segundito, por favor, muchachos. O sea que son 4 alternativas por persona. Sí, esperen un momentico.